Eso. incluso ya da la entrada. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? maestro, Buenas tardes. tardes. Bueno, entonces me parece que estamos ya en condiciones de continuar con la siguiente entrevista. Pues le damos una cordial bienvenida a este espacio y agradecemos haberse postulado para participar en el proceso de selección de quienes integrarán la terna, que de acuerdo con la ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, posteriormente pondré a consideración del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema en mi calidad de presidente del mismo. Le explico, la entrevista se desarrollará en 2 etapas. En la primera dispondrá usted de 20 minutos para exponer su visión del Sistema Estatal Anticorrupción, en especial de los 2 colegiados principales y en particular de las funciones tanto de la Secretaría Ejecutiva como de la Comisión Ejecutiva. Enseguida, bueno, les plantearemos preguntas de acuerdo con los 6 temas que se incluyeron en la metodología del proceso, a la que, bueno, usted ya tuvo acceso. Le pedimos que limite sus respuestas a 3 minutos a fin de poder plantear todas las preguntas previstas. El contador Francisco Mariscal, Pancho, dará aviso a usted cuando le falten 3 minutos para concluir el tiempo de su exposición. Entonces, comenzamos, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, con esta exposición, pues trataré de dar respuesta a una pregunta subyacente en estas entrevistas, que es precisamente el por qué yo, ¿no? En un momento dado. Para ello, primero quisiera referirme al contexto en el que esto se da, porque, bueno, finalmente para aspirar a tener una responsabilidad es porque se quiere primero y porque se puede hacer algo, pero para poder hacer algo hay que saber en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, en este contexto es evidente que estamos en un momento complejo y no solo por la crisis sanitaria y económica que se nos vino encima y que además todavía sabemos pues va a durar algún tiempo en esto y que en el sector público pues evidentemente va a obligar a tomar algunas medidas ya que se va a reducir el gasto público, ¿no? Esta es una situación que nos afecta a todos en todo el país e incluso es de carácter mundial. Pero es compleja también porque precisamente este proceso se da porque el anterior titular no pudo, por diversas circunstancias, cumplir el periodo de 5 años para el cual había sido designado, y esto, bueno, pues les obliga a ustedes a cumplir con las atribuciones que les encomienda la ley. Entonces, este es un escenario complejo, y no solo lo local en Puebla, sino también, como lo vemos a nivel nacional, pues existen cuestionamientos en un momento dado sobre la participación ciudadana en ciertas tareas de gobierno, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que se está dando este proceso. Ahora, tratando de responder a si yo puedo tener el perfil para asumir la responsabilidad, bueno, pues ya tienen ustedes tanto la exposición de motivos como mi currículum. Brevemente expondré, bueno, pues he ocupado cargos desde 1993, tanto en el servicio público como en el servicio en el sector privado. He sido maestro durante 14 años a nivel licenciatura. He trabajado en despachos de los cuales he sido consultor asociado en todos los casos, y en el servicio público, por ejemplo, fui director de apoyo empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico, fui asesor jurídico en la Secretaría de Gobernación, fui titular de un organismo descentralizado como el Instituto de Catastro del Estado de Puebla, fui director jurídico del Instituto de la Asistencia Pública del Estado, otro organismo descentralizado ya desaparecido. Trabajé en el ayuntamiento como director consultivo, posteriormente en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como Contralor Interno, y recientemente como coordinador de la Oficina del Secretario de Infraestructura y subconsejero
jurídico, consultivo y normativo. Expongo esto primero porque de alguna manera me da experiencia en el conocimiento de lo que es el funcionamiento de los organismos públicos descentralizados, como lo es la Secretaría Ejecutiva. Estos cargos me permitieron además estar en diversos órganos de gobierno, en representación ya fuera de los secretarios o incluso en ocasiones del gobernador, órganos como CAPSE, como SEAS, como SOAPAP, etcétera, ¿no? O haber ayudado a preparar precisamente todo lo que son estas sesiones, como sucedía en el Instituto para la Asistencia Pública, ¿no? Pero además la experiencia que tuve como Contralor Interno en la Ciudad de México en un momento determinado, 2013-2019, me permitió seguir de cerca el proceso de la reforma constitucional a partir de la cual surge precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, los sistemas locales anticorrupción. Esta oportunidad también me permitió participar en diversos foros que se organizaron para tratar estos temas en lo que se conoce como la red OPAM, que es la red de los organismos públicos autónomos de México. Entonces, en esos foros se trataron diversos aspectos, no solo la reforma constitucional que involucró al sistema anticorrupción, pero bueno, nos permitió vivir de cerca todo este procedimiento y luego el proceso de creación de la Constitución de la Ciudad de México, que tiene apartados interesantes, disposiciones que no se tienen en otras constituciones del país sobre el combate a la corrupción y el régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas. Por ejemplo, incluye dentro del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos de la Ciudad de México, ¿no? Algo que, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos ahí una laguna. Entonces, como Contralor Interno también me tocó ahí realizar, obviamente, tareas de auditoría, de responsabilidades de control interno, de transparencia y de rendición de cuentas, y en un momento dado, derivado precisamente de las nuevas leyes que surgieron en este marco de reforma constitucional, elevar lo que era el sistema de declaración patrimonial de la Comisión para incorporar ahí lo que son las declaraciones patrimoniales de intereses y de situación fiscal, lo cual permitió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ser el primer organismo autónomo que tenía un sistema integrado con estos tres componentes. Los organismos autónomos no se podían sumar a lo que es, por ejemplo, el Declaranet, ¿no? Tienen que tener sus propios sistemas y estaban en espera de que se avanzara en lo que es tener un sistema único a nivel nacional para poderse integrar en un momento. Pero bueno, este trabajo se hizo en la Ciudad de México. Y finalmente, en el trabajo reciente, haber estado en la subconsejería, se me designó como responsable por parte de esta para todo el proceso de reorganización de la administración pública estatal centralizada y de la elaboración de los proyectos de reglamentos interiores. Ustedes bien saben, fue un proceso complicado, ya que sí representó un gran cambio en el aparato administrativo, y bueno, el proceso se concluyó prácticamente en el mes de enero, lo cual fue muy rápido para esas circunstancias. Ahora bien, en cuanto a lo que es el conocimiento sobre el sistema anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva, hay que tener en claro que es un órgano de apoyo técnico para sus dos componentes, que son tanto el Comité Coordinador Estatal como el Comité Estatal de Participación Ciudadana, a efecto de proveerles a ambos asistencia técnica e insumos para el desempeño de sus respectivas atribuciones. Aquí conviene recordar que la reforma constitucional de 2015 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la de 2016 a la Constitución Local, no contemplan expresamente a este ente, a la Secretaría Ejecutiva, ¿sí? Cuya naturaleza, organización y funcionamiento se definen hasta las leyes, la ley general y la ley estatal respectiva. Lo anterior no debemos de verlo como una desventaja, sino al contrario. Esto amplía el margen de maniobra para en un momento dado mejorar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y con ello la vinculación eficiente entre sus dos componentes. Por supuesto, siempre a partir de una clara definición de los retos que enfrenta en este momento, de los objetivos que le competen por disposición legal o por determinación del Comité Coordinador Estatal y de su órgano de gobierno, y de las estrategias que se convengan para poderlos alcanzar.
Dicho lo anterior, es importante saber entonces qué es el Sistema Estatal Anticorrupción, sus dos componentes y la Secretaría Ejecutiva, y qué no es, ¿no? Su tema central, por supuesto, lo es el combate a la corrupción, pero el sistema y la Secretaría Ejecutiva como tal no son una supercontraloría, no son una fiscalía, no son un tribunal, no son un órgano transparentador, no son comisiones de derechos humanos. El sistema se construye precisamente para coordinar a las instancias responsables de todas estas tareas. Si tenemos claro esto, creo que se puede, y no solamente tenerlo claro al interior, de lo cual no dudo, sino tenerlo claro hacia el exterior, creo que se puede precisamente ayudar a reposicionar el sistema, a reposicionar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y construir a partir de ello. Lo hemos dicho con claridad, el Sistema Estatal Anticorrupción es un instrumento de coordinación y dentro de este instrumento de coordinación, por supuesto que la participación ciudadana es un elemento fundamental para alcanzar el necesario involucramiento social. ¿Por qué es esto? Porque la corrupción, que es el objetivo a vencer, pues es finalmente una vialidad de ida y vuelta, ¿no? Y en ello, evidentemente, puede haber servidores públicos involucrados, pero también puede haber ciudadanos. Y entonces, tiene que entenderse en ambos lados de esta ecuación, qué es la corrupción y precisamente qué es lo que se puede para combatirla, cuáles son los daños que provoca la corrupción. Hay diversos números a nivel internacional sobre el porcentaje del PIB que puede representar la corrupción, lo que cuesta, lo que afecta a la actividad económica, algo muy importante, porque precisamente en los próximos meses, esperemos que sean meses y no años, pues vamos a tener que recomponer y reconstruir la economía del país. Y finalmente está demostrado que la corrupción lastra cualquier reactivación económica, ¿no? Entonces, en este sentido, debe de haber conocimiento, experiencia, capacidad, compromiso y dedicación para tener una aproximación coordinada, sistémica a lo que es el fenómeno de la corrupción, al diseño de políticas anticorrupción, enfocarnos a los elementos derivados de sus diversas causas, ¿no? Como son la impunidad, la arbitrariedad, la distorsión de los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad, y la falta de involucramiento social y del sector privado en el diseño y aplicación de las políticas. Gracias. Esa sería su exposición. Entonces, pasamos a la ronda de preguntas. Yo voy a iniciar con preguntándole, ¿cuáles considera usted que son las unidades o áreas sustantivas de la Secretaría Ejecutiva, por favor? Esto obedece, lo de unidades sustantivas, obedece a una teoría de la administración pública y son dos las unidades sustantivas, que son la unidad de riesgos, evaluación y políticas públicas y lo que es la unidad de servicios tecnológicos y plataforma digital. Las otras áreas, que serían áreas adjetivas, no por eso no son menos importantes o no son importantes, son igual de importantes, nada más que tienen otras funciones, precisamente no de carácter sustantivo. Muchas gracias. Buenas tardes, Hugo Manlio. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los retos que actualmente enfrenta la Secretaría Ejecutiva ante sus órganos colegiados? Ok, buenas tardes. Por supuesto, yo detectaría aquí varios retos, ya sin reiterar lo que ya dije en la exposición. El primero, ayudar a retomar la interlocución entre el Comité Estatal de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador Estatal, para lo cual se requiere que el secretario técnico trascienda su función secretarial, cuente con respaldo efectivo, sirva de puente entre ambos componentes para facilitar su funcionamiento y ayudar a resolver las diferencias y construir sobre las coincidencias. Esto es en un orden, así se debe de trabajar. Si no resolvemos esta situación,
difícilmente vamos a poder atender los demás retos y cumplir con los objetivos que marca la ley o que impone el órgano de gobierno o el comité coordinador. Un segundo reto sería ofrecer y operar alternativas de solución a algo que es de conocimiento público, está en los medios y son precisamente los amparos que han interpuesto las personas integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Esto sobre la base del conocimiento pleno de las implicaciones que tendría el incumplimiento en un momento dado de las resoluciones que pudiera dictar el Poder Judicial. ¿Sí? Y reitero, tenemos que saber dónde estamos parados y este es un reto, por supuesto. ¿Sí? Tercero, regularizar diversos aspectos pendientes relacionados con el funcionamiento administrativo y presupuestario del OPD. La elaboración del presupuesto 2021 ya está encima y pues no puede enfrentarse sin un titular no solo de la Secretaría Técnica, sino ni siquiera se tiene un titular del área administrativa, se tiene un encargado de despacho. El cuarto, impulsar la elaboración y aprobación de la política estatal anticorrupción, precisamente por el Comité Coordinador Estatal. Esta política debe estar alineada con la Política Nacional Anticorrupción, que se aprobó en enero del 2020, y los 4 ejes que nos marcó precisamente la política: combatir corrupción e impunidad, combatir arbitrariedad y abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad, involucrar a la sociedad y al sector privado. Todo esto precisamente para poderle dar un rumbo estratégico al combate contra la corrupción a nivel local. Si no, pues en efecto, el organismo se puede convertir en un elefante blanco. Quinto, ayudar a incluir como política pública el que el Estado cuente con una ley estatal de responsabilidades administrativas que fortalezca el procedimiento investigador y subsane diversas inconsistencias de la ley general. La ley general, pues, evidentemente, es el marco en el cual debemos de ajustarnos, pero las leyes locales deben contemplar aspectos diferentes, como lo que es los procedimientos de responsabilidades a nivel estatal y los procedimientos de responsabilidades a nivel municipal, dada la naturaleza de sus elementos o integrantes. Siguiente, ayudar a incluir también como política pública que el Estado cuente con una ley de responsabilidad patrimonial. Esto para cumplir con un mandato constitucional no se tiene y sin embargo el Tribunal de Justicia Administrativa ya está conociendo de procedimientos al respecto y va a resolverlo sin tener una base legal, ¿no? Como séptimo reto, impulsar un análisis profundo sobre la situación estructural del sistema y de la Secretaría Ejecutiva a efecto de facilitar la formulación de políticas y estrategias y sobre todo alentar su ciudadanización. ¿Por qué? Repito, uno de los ejes de la política estatal, de la política nacional, perdón, es el involucramiento social. Pues debemos de hacer una vinculación efectiva con la sociedad, con el sector empresarial, para poder dar resultados. Un octavo reto sería ahondar la regionalización del sistema. Un noveno, dar cumplimiento a diversas tareas pendientes, como la operación de los 6 sistemas que conforman la plataforma digital estatal, lo que es declaraciones, contrataciones, personas sancionadas, denuncias públicas, información y comunicación, y posteriormente con lo que es la evaluación. Y por último, coadyuvar a la ampliación de las atribuciones del Comité Estatal de Participación Ciudadana, y dentro de esto resolver el tema de sus percepciones y la irreductibilidad en un momento dado de las mismas, pero dentro de un entorno aceptable para todos de conciliación, austeridad, partiendo de lo que ya señalé. Se viene una contracción en el gasto público seguramente, entonces habrá que tomar medidas, pero hay que respetar esa, al Comité Estatal de Participación Ciudadana como un componente del sistema y no como un órgano ahí aislado al cual se puede recurrir o no. Gracias. Me corresponde a mí plantear la siguiente pregunta. Veo que tiene usted muy claro y bien definido su conocimiento del sistema y de la situación que actualmente atravesamos en Puebla. Por eso le preguntaría, ¿cuáles considera usted que son los principales objetivos del sistema estatal anticorrupción y qué estrategia debería implementarse en las circunstancias que vivimos para cumplir dichos objetivos?
Ok, perfecto. Los objetivos, a diferencia de los retos, como ya lo haya señalado, pues vienen establecidos en la ley, son dados por el Comité Coordinador Estatal o por el órgano de gobierno. Entonces, primer punto, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones. En este sentido, es evidente que urge regularizar la formalización de acuerdos y de las actas respectivas. No es posible que el sistema que tiene por objeto el combate a la corrupción traiga este atraso en una parte, si bien es importante para su funcionamiento, no deja de ser formal, ¿no? Como es formalizar los acuerdos, recabar las firmas y con ello legalizar la situación. Digo, yo quisiera saber qué va a pasar cuando se haga una auditoría a fondo de esta situación, ¿no? Se detecte que, pues, simple y sencillamente no se cuenta con todos los documentos al día. ¿A quién se va a responsabilizar de ello, no? Entonces, no deberíamos estar perdiendo el tiempo en eso. Entonces, ahí hay una función muy importante que debe desempeñar la Secretaría Ejecutiva, empezando por el secretario técnico. Siguiente, elaborar los anteproyectos de las metodologías, indicadores y las políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y en su caso sometidas a consideración del Comité Coordinador Estatal. En este sentido, lo importante es recuperar la interlocución y construcción de acuerdos para su establecimiento con el fin de fortalecer el funcionamiento, entonces, de la unidad de riesgos, evaluación y políticas públicas. Siguiente, proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Esto es importante. Tenemos que partir de tener indicadores adecuados en los que todos estemos de acuerdo. ¿Por qué? No se puede evaluar ni controlar lo que no se puede medir. Es así de sencillo. ¿Sí? Es una lógica. Tenemos que saber no solamente una definición conceptual de corrupción, sino cómo está afectando en el Estado, cuáles son los números, cuáles son los indicadores, y a partir de ahí diseñar esa política para podernos medir en los avances y en un momento dado poder corregir. Y en esto todos los componentes, todos los actores deben de intervenir de manera coordinada. Por supuesto, hay ahí el cumplimiento a elaborar los objetivos, los objetivos, realizar los proyectos de informe que corresponden, lo cual se ha venido realizando sin contratiempo, pero evidentemente el informe de este año, en la parte sustantiva, va a tener seguramente algunas complicaciones. Realizar estudios especializados. Esta es una tarea en la que no se puede dejar solo al Comité Estatal de Participación Ciudadana. Es obligación de la Secretaría Ejecutiva auxiliarle en la tarea y el Comité Estatal de Participación Ciudadana cumplir su función de vincularse con el ámbito académico, con el ámbito social, con el ámbito privado, ¿no? A efecto de poder realizar estos estudios que a su vez nos den los elementos para poder construir mejores políticas públicas. Uno muy importante, fundamental, es la administración de la plataforma digital estatal. Tengo conocimiento de que el sistema tiene avances sustantivos en ello. A su vez, los sistemas estatales son una especie de camino, de paso, para que esta información que esté en la plataforma digital estatal finalmente se concentre en una plataforma digital nacional. Pero a nivel local como a nivel federal, se está enfrentando la problemática de que quienes realmente tienen los recursos y la infraestructura para todavía tener bajo control muchos de los componentes de la plataforma digital son, a nivel federal, la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, ¿no? A través del Declaranet. Entonces, ese paso a efecto de ver cómo se va a concentrar, porque es un mandato de ley en los sistemas anticorrupción, es el que no se ha dado y en el cual se tiene que avanzar y dar certezas, incluso por lo que comentaba de los sistemas de los organismos autónomos, que tendrían, al menos a nivel federal, cierta resistencia a dar la información de sus servidores públicos a un ente externo por el control que ello puede implicar de la información que ahí se vierte. Y otro, toda la información que tiene que ver con el procedimiento de adquisiciones y contrataciones del sector público. En el caso de Puebla,
pues controla la Secretaría de Administración, quien no forma parte directa del sistema y con quien tendría uno que pues sentarse ya a trabajar, invitarle a sesiones y demás para ir estructurando cómo se van a trabajar estos sistemas. Otro objetivo, estrechar la vinculación y coordinación con las fuentes de información, ¿no? Por supuesto, no se puede ser todólogo. Los elementos que conforman el comité estatal, el comité coordinador, la misma Secretaría Ejecutiva no lo son, entonces tenemos que acudir a las fuentes de información y las fuentes de información están en todos lados. Repito, el sistema no es una ONG, no es una academia y por lo tanto, como una herramienta, un instrumento de gobierno, pues tiene que valerse de estos mecanismos para poder construir y cumplir sus objetivos. Otros, integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances y retrocesos en la política estatal anticorrupción. En este caso, pues debemos de fortalecer el funcionamiento de la unidad de servicios tecnológicos y plataforma digital, aprovechar que por ley precisamente el Instituto de Transparencia forma parte del sistema, su experiencia, y otra vez vincularnos con la Secretaría de Administración, a quien le corresponde en el ámbito del Poder Ejecutivo todas estas políticas y manejo de plataformas, ¿no? Entonces, aprovechar su experiencia a efecto de poder construir al respecto. Y finalmente, lo que es proveer a la Comisión Ejecutiva de los insumos necesarios para elaboración de sus propuestas, lo cual implica resolver el tema de la relación jurídica de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y una revisión a fondo del estatuto orgánico para no dejar lugar a dudas sobre precisamente esta interacción que debe darse de manera cotidiana y normal entre la Secretaría Ejecutiva y el Comité. Muchas gracias. Bueno, muy amplia respuesta. Buenas tardes, Hugo Malio. La pregunta que me corresponde hacerle es ¿qué capacidades y conocimientos de los que usted dispone piensa que son importantes para ejercer el cargo de secretario técnico? Esta es así una pregunta como normalmente con las entrevistas de trabajo, ¿no? Voy a responder en ese sentido. Habilidades, liderazgo, por las posiciones que he ocupado en el servicio público o incluso en los despachos en los que he elaborado, he tenido que precisamente ejercer algunas funciones de liderazgo, considero yo que con buenos resultados. Entonces, una habilidad que tengo, trabajo en equipo, no le tengo miedo al talento de los demás. Lamentablemente, la experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, nos ha llevado a conocer gente que a veces tiene miedo al talento de los demás y los hace a un lado. Y se rodea de gente con menos talento, menos capacidad que ellos para de alguna manera sobresalir y no tener ese riesgo a verse rebasado y que al rato se queden con el cargo. Yo nunca le he tenido un miedo a ello. Lo repito, no somos todólogos y al contrario, debemos de recurrir a las mejores personas para poder sacar adelante esta compleja tarea. Tengo la habilidad de la planificación y la prevención. Soy enemigo de la improvisación. Sabemos que el sector público es muy demandante y que muchas veces nos piden cosas que urgían no para mañana ni para hoy, sino para ayer, pero precisamente necesitamos tener elementos que puedan tener esa ocasión a poder planear, poder prever y darnos herramientas, materiales suficientes para poder atender las emergencias. Toma de decisiones, no tengo miedo a la toma de decisiones, soy enemigo de nadar de a muertito, como se dice coloquialmente, de que si las cosas se complican, pues por no figurar, no llamar la atención, desaparecerse un rato, esperar a que mágicamente se resuelvan las cosas, eso no va a funcionar para nada, ¿no? Pensamiento analítico, ser ordenado, el trabajo bajo presión, puse como ejemplo, lo mencioné hace rato, como subconsejero, la urgencia de trabajar con la reestructuración administrativa y los reglamentos, es solamente uno de tantos, ¿no? El manejo de conflictos y la solución de problemas, en ese sentido yo siempre he sido seguidor de la negociación como el principal mecanismo para la solución de estos.
finalmente la comunicación verbal y por escrito, ¿no? No basta con tener las ideas, sino hay que saber transmitirlas. En cuanto a lo que serían las actitudes, pues un compromiso, siempre lo he tenido en todos los lados en los que he trabajado, responsabilidad, puesto, ética, transparencia, empatía. Me gusta estar cerca de la gente. Quienes me conocen saben que me he manejado siempre con una política de puerta abierta, nunca he cerrado la puerta de mi oficina. Tolerancia, perspectiva de género. En este sentido hay que ser puntual, cero tolerancia a actitudes de hostigamiento y acoso en donde yo he trabajado y en la Secretaría Ejecutiva. Y finalmente, adaptabilidad, ¿no? Siempre he tenido esta actitud que en un momento dado me permitió trabajar en la Ciudad de México, no obstante que la familia permanece en la Ciudad de Puebla. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. A mí me gustaría que nos describiera una situación en la que haya tenido que persuadir a una persona que se haya mostrado renuente a hacer lo que usted le pedía que llevara a cabo. Bueno, entiendo lo que es pedirle a una persona, estaríamos hablando de un subordinado o una persona subordinada, ¿no? En este sentido, siempre me ha gustado explicar las razones por las que se toman las decisiones y se deben de instrumentar estas. No soy seguidor de quienes dicen es una indicación y hay que cumplirla. O a veces incluso escudarme en que alguien más da la indicación y yo solamente la estoy transmitiendo y por lo tanto se debe de cumplir. En ese sentido, me tocó en algún momento dado, cuando yo llego a la Contraloría Interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se tenía la política de que a los visitadores generales no podían ser sujetos de procedimientos de investigación o de responsabilidades, con el argumento de que la ley establecía que estos no pueden ser objeto de persecución por sus pronunciamientos, ¿sí? Y claramente se entendía que la ley no se refiere a las responsabilidades administrativas, porque era un absurdo que la presidenta sí pudiera ser sujeto de responsabilidad administrativa e incluso política, y los visitadores generales que dependían de ella no lo pudieran ser, ¿no? Entonces, en algún momento dado, tuve instruir a las personas que estaban a mis órdenes para que empezaran a trabajar estos procedimientos, pero al mismo tiempo hacer una labor hacia los lados y hacia arriba, en el sentido de exponer que era un mandato de ley el que los visitadores, si en algún momento dado eran denunciados por motivo de una queja por alguna persona que acudiera a la Comisión de Derechos Humanos, se tenía que investigar y proceder y sujetarse ellos a lo que al final de cuentas resolviera la investigación, o en su caso el procedimiento, ¿no? Hubo reticencia de algunos servidores públicos que decían que eso iba a generar seguramente alguna inconformidad en los visitadores y pues prácticamente lo dijeron, ¿no? Que podía llegarles a costar el trabajo. Sin embargo, precisamente no me gusta solo dar la indicación, dejarla ahí suelta y a ver si se cumple, sino trabajar también para que los demás actores involucrados en la problemática entiendan por qué se está haciendo esto y la misma pueda llevarse a cabo. Y afortunadamente hoy en día, pues ya no hay ninguna duda al respecto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, de que los visitadores generales también son sujetos de investigación y de procedimientos de responsabilidad. Gracias, maestro. Gracias. Entonces pasamos a la última pregunta. ¿Nos puede usted describir el estilo de liderazgo que ejerce habitualmente, por favor? Bueno, de alguna manera ya había comentado parte de ello, pero lo preciso. El estilo de liderazgo es, me baso en predicar con el ejemplo y una máxima, ¿no? Que creo que prácticamente todos en algún momento, todos la conocemos y la mayoría seguimos, ¿no? Y que es no hacer lo que no nos gustaría que nos hagan. En ese sentido, repito, soy una persona de puertas abiertas, de diálogo, de convencimiento. Me gusta escuchar a las demás personas. Si me rodeo de personas
talentosas, con más capacidades que las mías, de sus especialidades, pues evidentemente es para escucharlos, porque si nada más los vamos a tener ahí para que sigan instrucciones, como si uno lo supiera todo, pues no solo no vamos a explotar su talento en beneficio de la institución, sino que además pues vamos a generar seguramente un ambiente que se va a terminar volviendo tóxico, ¿no? Porque pues van a estar haciendo funciones a punta de instrucciones no reflexionadas, en las que no hay un convencimiento y que incluso a veces pues, se imponen casi de las haces o te vas. Y ese no es el estilo. Entonces, bajo esa dinámica de qué no hacer, me ha gustado construir un liderazgo en el que se es cercano a la gente. A mí me gusta más que ir a veces que vengan a mis oficinas, me gusta más ir a donde se está trabajando, ver lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, interactuar no solamente con los titulares, sino también con los subdirectores, con los jefes de departamento, con el resto del personal, escuchar, estar empapado e igualmente hacia arriba, ¿no? Interactuar con todos los integrantes con los que en algún momento dado uno se relaciona internamente o externamente, ¿sí? Eso es el liderazgo que me ha valido de alguna manera haber salido hasta ahora bien librado de los lugares en donde yo he trabajado y poderme parar sin ningún temor, sin ninguna pena y ser saludado por la mayoría de ellos. Muchas gracias, maestro Hugo. Entonces, al terminarse las preguntas, le agradecemos mucho su participación, su entrevista y su tiempo de estar aquí. Y con esto terminamos la entrevista del maestro Hugo. Muchas gracias. Al contrario, saludos a todos y todas. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.